Prepárate para descubrir la historia que está llamando la atención y los corazones allá por donde pasa. Un millonario con control absoluto, acostumbrado a comandar imperios, se ve atrapado por la mirada de un niño invisible que, sin diploma ni prestigio, despierta en él algo que el dinero jamás podría comprar. Su nombre es Eduardo, un frío hombre de negocios, dueño de una fortuna multimillonaria, y, en una tarde cualquiera, cruza la lujosa alfombra de mármol de su mansión para descubrir a Lucas, un niño descalzo con un alma gigante, alimentando a su hija Isadora, quien lleva meses sometiéndose a terapias sin resultados. El shock. Isadora nunca se había reído así. La rebeldía y el miedo de Eduardo dan paso poco a poco a una peligrosa curiosidad. ¿Qué podría tener tan poderoso ese caldo de raíces? Conocerás también a doña Estela, la abuela sanadora que vive detrás del cerro, guardiana de los secretos ancestrales y responsable de cada cucharada de esperanza que comienza a florecer en el corazón de esa familia. Y tendrá como telón de fondo la fría sombra de Patricia, la exmujer que no cree en supersticiones y lucha por mantener el control judicial sobre Isadora. Será una batalla de rodillas en el suelo de tierra contra sellos en papel membretado, de raíces y afectos versus procesos y cifras. ¿Qué pasó después? ¿Cómo puede un simple gesto de compasión de un niño de la calle desafiar el mundo impenetrable de un magnate? Prepárese para descubrir, paso a paso, cómo surgió Jardín da Esperanza, un proyecto social que combina ciencia, tradición y empatía, y cambió para siempre el destino de quienes creían tener el poder en sus bolsillos, pero descubrieron. El extraño olor invadió la sala antes de que Eduardo abriera la puerta principal. Era un olor terroso y dulce, como si la tierra húmeda hubiera sido mezclada con algo que no podía identificar. Le pareció extraño. Nadie estaba autorizado a entrar a esa parte de la casa, sobre todo teniendo en cuenta que Isadora, su hija de 8 años, estaba durmiendo en la sala improvisada desde que la fisioterapia se había hecho cargo del dormitorio principal. Cuando giró el pomo de la puerta, lo que vio hizo que su corazón se acelerara como no lo había hecho en mucho tiempo. Sentado sobre la alfombra peluda, un niño delgado, con ropa sucia y pies descalzos, sostenía una cuchara frente a la boca de Isadora, quien sonreía de una manera que no había visto en meses. La ira subió a su rostro. ¿Quién era ese intruso? ¿Cómo entró? Por un segundo pensó en gritar, en llamar a seguridad, en llamar a la policía, pero él permaneció quieto, con la mano aún en el pomo de la puerta, mirando la escena como si el tiempo se hubiera congelado. El niño parecía completamente ajeno a la presencia de Eduardo. Sus gestos eran cuidadosos, casi reverentes. Llevaba en sus manos un cuenco de barro y de él salía ese fuerte olor que flotaba en la casa. Con cada cucharada, Isadora reía suavemente, un sonido frágil, pero lleno de vida. Eduardo se sintió traicionado por su propia emoción. Una parte de él quería apartar a ese chico de su lado para proteger a su hija de lo que, para sus ojos entrenados, era pura inmundicia y riesgo de contaminación. Pero otra parte, enterrada bajo capas de control y pragmatismo, sentía algo que no podía nombrar. ¿Fue esperanza? ¿Miedo? ¿O simplemente añorando a la hija viva que, durante tanto tiempo, parecía haber desaparecido? Se quedó quieto, observando cada movimiento de aquel pequeño desconocido, mientras una batalla silenciosa se apoderaba de su pecho. Isadora, antes tan apática, parecía diferente. Sus ojos, que se habían apagado en los últimos meses, ahora brillaban con algo parecido a curiosidad y placer. Extendió sus brazos temblorosos hacia el niño, como pidiendo más. Eduardo nunca había visto esa expresión en su hija desde el accidente que la dejó discapacitada. Su rutina se había reducido a terapias costosas, medicamentos recetados y promesas vacías de médicos fríos.
Y allí estaba este chico, sin diploma, sin bata blanca, sin siquiera zapatos, logrando algo que él, con todo el dinero y la influencia que tenía, no había logrado. La sensación de impotencia mezclada con fascinación hizo que Eduardo diera medio paso atrás, como si necesitara distancia para procesar lo que veía. Pero el olor de la tierra y la imagen de ambos en el suelo lo mantuvieron atrapado. Se obligó a sí mismo a salir de su trance. Respiró profundamente y caminó hacia el niño. Sus zapatos de cuero de diseñador resonaban en el suelo de mármol. El niño levantó la mirada y Eduardo vio que eran marrones, enormes, con un brillo desconcertante. No era miedo lo que había allí, ni tampoco desafío. Era algo más puro, una confianza tranquila, como si supiera que no estaba haciendo nada malo. Eduardo se detuvo a unos pasos, controlando el impulso de agarrar a Isadora y alejarla de ese extraño contacto. Su mirada dura se encontró con la del chico, y fue él quien habló primero, en voz baja y ronca. Necesitaba comer, tenía hambre. El millonario parpadeó, confundido, como si las palabras hubieran tardado en tener sentido en su cabeza. ¿Por qué aquel muchacho creyó que era su deber alimentar a su hija? Por instinto, Eduardo jaló a Isadora hacia su regazo. Ella protestó con un gemido apenas audible que le rompió el corazón inesperadamente. El niño simplemente bajó la cabeza y continuó sosteniendo el cuenco, como si esperara instrucciones. Eduardo miró a su alrededor, buscando alguna señal de cómo había entrado el intruso, pero nada parecía fuera de lugar. Las cámaras de seguridad, siempre tan eficientes, no habían disparado ninguna alarma. Algo en ese momento parecía escapar a la lógica común. Sintió la urgente necesidad de llamar a alguien, de resolverlo como resolvería un fracaso empresarial, rápidamente, objetivamente, sin implicación emocional. Pero una voz interior, que hacía tiempo que no oía, le pedía calma. Tal vez fue la mirada de Isadora, pegada al chico, como si hubiera perdido algo precioso. Tal vez fue la sutil sonrisa que insistió en aparecer en su rostro, como una flor creciendo en medio del concreto. Eduardo se encontró preguntando, sin saber siquiera por qué, ¿qué es eso que le estás regalando? El niño levantó el cuenco tímidamente. Es un caldo de raíz, lo hacía mi abuela. Cura la tristeza y da fuerza. La sencillez de la respuesta, libre de toda sospecha, hizo vibrar algo dentro de él. Caldo de raíz, cura la tristeza. Sonaba a superstición barata, algo que nunca tendría cabida en su vida de hojas de cálculo, contratos e informes de inversión. Pero ¿qué pasaría si Eduardo no era un hombre de qué hubiera pasado si siempre había exigido certezas? Y sin embargo, allí estaba, de pie en medio de su propia casa, considerando escuchar a un niño descalzo hablar sobre curas invisibles. El contraste entre sus mundos era tan marcado que por un momento quiso reír, pero él no se rió. En el fondo del recipiente había una mezcla espesa de color marrón rojizo que olía dulce y picante al mismo tiempo. Eduardo se inclinó y olió el aroma con sospecha. No reconocí ningún ingrediente. La mente entrenada para desconfiar de pensamientos de bacterias, infecciones y envenenamientos. Pero el corazón, ese músculo olvidado, parecía querer creer en algo más. Isadora sonrió. ¿Eso era todo lo que importaba? Las preguntas martillaban en su interior, pero no encontraba respuestas satisfactorias. Se sentía como alguien en una encrucijada desconocida, sin mapa, sin brújula, sin garantías. Y en ese momento, por primera vez en muchos años, Eduardo se dio cuenta de lo cansado que estaba de cargar con el peso de todas las certezas. ¿Quién es tu abuela?, preguntó intentando que su voz no sonara amenazante. El niño sonrió levemente, una sonrisa tímida, pero llena de orgullo. Doña Estela vive allá, detrás del cerro. Eduardo frunció el ceño.
Detrás de la colina estaba la parte olvidada de la ciudad, donde el asfalto se convirtió en tierra y los servicios públicos se disolvieron en el abandono. Era imposible imaginar que alguien de esa zona pudiera tener algo que ofrecerle a su hija, pero había una prueba viviente que respiraba y le sonreía. Un niño invisible para la sociedad que había logrado lo que médicos de renombre no lograron. ¿Qué hacer ahora? Eduardo miró a Isadora, luego al niño, luego al cuenco. La decisión parecía tan absurda que dolió, pero la esperanza, esa emoción peligrosa, ya había plantado su semilla. «Llévame con ella», ordenó en un tono más suave del que pretendía. El niño asintió y, todavía sosteniendo el cuenco, comenzó a caminar hacia la parte trasera de la propiedad. Eduardo, cargando a Isadora, lo siguió, sintiendo el viento frío cortarle el rostro, mientras cruzaban el jardín iluminado por la luz anaranjada del crepúsculo. La imponente mansión detrás de él parecía un mundo aparte, una prisión de cristal donde se había encerrado sin darse cuenta. El niño caminaba rápidamente, como si conociera cada atajo, cada curva oculta. Eduardo tuvo la clara sensación de estar cruzando una frontera invisible, un portal a una realidad que siempre había existido, pero que él había elegido ignorar. Llegaron a un sendero de tierra donde la hierba alta susurraba con el viento. Un poco más adelante se alzaba una pequeña casa de madera, sencilla pero extrañamente acogedora. En el balcón, una señora de cabello blanco y rostro marcado por el tiempo los esperaba como si ya supiera que vendrían. Doña Estela sostenía una olla de barro humeante y sus ojos, tan vivos como los del niño, brillaban en el crepúsculo. Eduardo se detuvo a unos metros de la casa con el corazón acelerado, sintiendo que estaba a punto de cruzar no solo un camino de tierra, sino la delgada línea entre quien siempre había sido y quien podría llegar a ser. Doña Estela no dijo una palabra cuando los vio acercarse. Él se limitó a esbozar una sonrisa serena, como quien reconoce a viejos conocidos que tardaron en llegar. Eduardo dudó antes de pisar el primer escalón del porche, sintiéndose fuera de lugar, como si ese mundo sencillo lo rechazara por la arrogancia que llevaba dentro. El niño, sin embargo, avanzó sin miedo, entregando el cuenco de barro a su abuela con un gesto de devoción. La señora asintió, intercambió una mirada silenciosa con Lucas y finalmente miró a Eduardo. «¿Viniste?», dijo con voz ronca pero firme, como si afirmara un hecho inevitable. Eduardo intentó responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Era difícil articular algo ante aquella serenidad que parecía perforar sus defensas como una flecha silenciosa. La anciana señaló una silla de madera, invitándolo a sentarse. Eduardo, todavía cargando a Isadora, dudó. Una parte de él gritaba que debía darse la vuelta, regresar a la gélida seguridad de su mansión y a las certezas que lo mantenían protegido del mundo. Pero la mirada de su hija, apoyada en su pecho, venció cualquier resistencia. Ella parecía estar en paz allí, como si ese lugar áspero y lleno de olores extraños fuera, de alguna manera, un hogar. Con movimientos lentos, Eduardo se sentó, sintiendo la madera crujir bajo su peso. Doña Estela se inclinó a la altura de Isadora. Sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y sabiduría ancestral. Sin pedir permiso, pasó su mano arrugada por el cabello de la niña, murmurando palabras que Eduardo no pudo entender, pero que, extrañamente, calmaron aún más a su hija. Mientras Eduardo observaba en silencio, doña Estela preparó un nuevo caldo, mezclando raíces y hojas en una olla humeante. El dulce aroma invadió la habitación, mezclándose con el olor de madera vieja y tierra húmeda. Era un olor extraño, pero acogedor, como el recuerdo de algo olvidado hacía mucho tiempo. Lucas ayudó hábilmente, trayendo ingredientes que solo reconocía por su olor o textura.
Todo en ese proceso se hizo con una naturalidad desconcertante, sin medidas exactas, sin recetas escritas. Intuición y amor. Eduardo, que siempre había confiado solo en fórmulas y métodos probados, quedó fascinado ante aquel ritual improvisado. Fue como si estuviera presenciando una ciencia antigua, más poderosa que cualquier tecnología moderna. Mientras el caldo burbujeaba, doña Estela habló sin mirarlo. El dolor no se va, hay que transformarlo. Sus palabras no eran una pregunta ni un consejo, eran una declaración. Eduardo no respondió. Él simplemente observaba las arrugas de su rostro. Cada línea contaba una historia que él nunca entendería del todo. El fuego parpadeante proyectaba sombras sobre las paredes de la pequeña casa y por un momento Eduardo sintió que estaba en otro tiempo, en otro mundo. Un lugar donde el valor de las cosas no se medía en dinero, sino en gestos simples, como el calor de un recipiente humeante o el ligero toque de una mano arrugada. El niño se sentó en el suelo junto a la silla, con los ojos fijos en Isadora con silenciosa devoción. Eduardo lo miró y se preguntó cuántas veces ese chico había sido ignorado, pasado desapercibido en las calles de la gran ciudad, y ahora, allí, en ese momento improbable, él era la persona más importante del mundo para su hija. La ironía del asunto casi lo ahogó. Durante años, Eduardo había construido muros alrededor de su vida, muros altos, contratos herméticos, blindaje emocional. Y sin embargo, lo que realmente marcaba la diferencia ahora era algo que no se podía comprar: la bondad de un niño invisible. Estela sirvió un poco del caldo en un cuenco de barro más pequeño y se lo entregó a Eduardo. Sostuvo el recipiente caliente con ambas manos, vacilante. La mujer simplemente asintió, como diciendo, confía. Miró el líquido espeso y de color oscuro, y por primera vez en mucho tiempo, decidió bajar la guardia. Se llevó la cuchara a la boca y dejó que el sabor fuerte y dulce llenara su lengua. Era extraño, rústico, pero no malo. Más que eso, fue reconfortante, como si con cada sorbo disolviera algo endurecido en su interior, algo que ni siquiera sabía que todavía existía. Esa noche, Eduardo se quedó más tiempo del que pretendía en aquella sencilla casa. Doña Estela hablaba poco, pero todo lo que decía parecía resonar en su interior como campanas lejanas. Lucas, en silencio, no soltó a Isadora, quien se quedó dormida con una leve sonrisa en los labios. Allí, el tiempo parecía correr a otra velocidad, sin teléfonos celulares sonando, sin reuniones urgentes, sin el peso de expectativas aplastantes. Solo el sonido del viento en los árboles y el suave crujido de la leña ardiendo en la estufa. Eduardo, acostumbrado a dominar salas de reuniones y dar órdenes con un simple gesto, se sentía pequeño y extrañamente libre. Cuando finalmente se levantó para irse, Isadora estaba profundamente dormida en sus brazos. Doña Estela simplemente sonrió y dijo: «Vuelve mañana. El camino es largo, pero cada paso vale la pena». Eduardo, sin saber qué responder, se limitó a asentir. De regreso por el oscuro sendero, cargando a su hija, sintió el peso de ella en sus brazos y el peso de sus propias certezas desmoronándose dentro de su pecho. La mansión brillaba en la distancia, fría y majestuosa como un castillo abandonado. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se preguntó si, tal vez, estaba viviendo en el lugar equivocado, siguiendo las prioridades equivocadas. Al llegar a casa, colocó a Isadora en su cama improvisada en la sala de estar. La niña ni siquiera se movió. Eduardo se sentó en el sofá, exhausto, pero no por agotamiento físico. Era algo más, un agotamiento del alma, un vaciamiento de viejos hábitos que ya no tenían sentido. Las palabras de doña Estela resonaron en su mente. El dolor necesita ser transformado. Miró a su hija dormida y el cuenco de barro que el niño había dejado sobre la mesa, como una ofrenda silenciosa.
Aquel objeto sencillo, rústico e imperfecto parecía albergar más esperanza que cualquier terapia costosa que hubiera adquirido hasta el momento. Antes de apagar las luces, Eduardo hizo algo que no hacía en años. Se arrodilló junto a su hija y le agradeció en silencio. No con milagros inmediatos ni con curas mágicas. Estaba agradecido por la oportunidad de poder ver finalmente. Estaba agradecido por el chico desconocido que había atravesado sus muros. Agradeció a la anciana curandera que con su sabiduría silenciosa le mostró un camino diferente. Y, sobre todo, estaba agradecido por la pequeña llama de esperanza que aún parpadeaba dentro de él, tenue, frágil, pero viva. Cuando cerró los ojos esa noche, Eduardo no sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. A la mañana siguiente, antes de que el sol apareciera en el horizonte, Eduardo sintió el peso del día que comenzaba. Se sentó junto a la cama de Isadora durante unos minutos, mirando el rostro dormido de su hija. Cada rasgo delicado parecía guardar recuerdos de antes del accidente. La risa relajada, el brillo intenso en sus ojos, la manera despreocupada en que miraba el mundo. Ahora allí estaba ella, frágil y dependiente, pero aún con esa chispa de vida que le hacía creer en la posibilidad de la redención. Se levantó con cuidado, respiró profundamente y se puso el abrigo. Afuera, la brisa todavía fría del amanecer traía restos de rocío acumulados en las hojas, y el canto de los pájaros parecía anunciar un nuevo comienzo. Eduardo tomó el coche, pero no siguió la ruta habitual hacia el centro de la ciudad. En cambio, condujo sin mirar el GPS, dejándose guiar por una incómoda intuición que lo empujó de regreso a la casa de doña Estela. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera todavía vacía, Eduardo se encontró confrontado a los recuerdos de su vida antes de que todo cambiara. Recordó reuniones interminables, cifras astronómicas tratadas como números fríos, sonrisas forzadas en eventos sociales, cenas en las que casi nunca veía a su hija. Sintió una opresión en el pecho, como si esos recuerdos trajeran de vuelta una vieja culpa, pero también sintió una curiosa sensación de libertad. Quizá ya no necesitaba esas estructuras vacías. Con cada milla que recorría, la mansión de cristal parecía más pequeña en su mente, dando paso a una inmensidad de posibilidades que nunca había considerado. Y aunque sabía que sería juzgado por sus amigos y socios por faltar a una reunión importante, algo dentro de él le decía que era más urgente aprender a ser padre que ser presidente de una empresa multimillonaria. Cuando llegamos de nuevo al camino de tierra, el sol ya empezaba a teñir el cielo con tonos rosados. Lucas apareció antes de que el coche se detuviera por completo, corriendo a paso rápido y con una sonrisa en el rostro. Llevaba la misma ropa sencilla que ayer, pero parecía una persona diferente, segura de sí misma, tranquila, como si ese lugar fuera realmente su territorio de poder. Eduardo salió del auto, abrió la puerta del copiloto y olió el familiar aroma del caldo, de raíces que se elevaba por el aire. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo estaba regresando a un refugio improvisado, sino que estaba entrando en un santuario de sanación que no entendía del todo. El gesto de Lucas, extendiendo el brazo para ayudarlo, transmitía un respeto que no había visto en años. Aquel niño invisible, que hasta ayer parecía un intruso, ahora se comportaba como un anfitrión que esperaba la visita de alguien importante, y en cierto modo lo era. Doña Estela les esperaba en la puerta, con la misma sonrisa tranquila y acogedora. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su rostro, un brillo de anticipación, como si supiera que el encuentro de hoy definiría el curso de muchas vidas. Sin intercambiar palabras, se acercó a una rústica mesa de madera,
y comenzó a colocar macetas de cerámica que contenían diversas raíces, hierbas y semillas. Allí había un inventario silencioso. Cada botella representaba una historia, una curación, una ofrenda al cuerpo y al espíritu. Eduardo observaba todo con curiosidad y cierto temor, como quien mira una tecnología vieja sin manual de instrucciones. Detrás de él, Isadora, todavía medio dormida, se despertaba lentamente, como si toda la casa la llamara de nuevo a la vida. Cuando Isadora finalmente abrió los ojos, frunció el ceño al reconocer su entorno. La luminosa habitación, con sus paredes de madera sin tratar, irradiaba una sensación de cercanía a la tierra, algo antitético al lujo frío del hogar. Se sentó en la mecedora, extendió los brazos y sonrió a doña Estela, quien le ofreció un vaso de agua aromatizada con hojas amargas. La muchacha bebió con cuidado y luego miró a su padre, todavía elegante con su traje oscuro, pero adaptado a la rusticidad del lugar. Eduardo notó que su hija apoyaba sus manos temblorosas en el apoyabrazos de la silla y suspiró con un ligero aire de comodidad. Era la primera vez desde el accidente que veía esas manos moverse sin tensión. «Niña fuerte», murmuró doña Estela, acercándose a Isadora para ajustarle una bufanda alrededor del cuello. Manos arrugadas tocaban delicadamente la piel aún marcada por traumas pasados. Eduardo sintió esa simple frase resonar en su corazón como el coro de una vieja canción, una repetición que trae sanación. Se acercó, obligado a despojarse de toda formalidad. Sin darse cuenta, se inclinó a la altura de su hija y le tocó suavemente el hombro. Isadora miró hacia arriba y por primera vez en mucho tiempo encontró los ojos de su padre y le devolvió la sonrisa. Fue la chispa que encendió algo dentro de Eduardo, la clara sensación de que nada, ni los tribunales, ni las cirugías, ni el dinero, podría reemplazar ese momento de conexión genuina. Mientras tanto, Lucas buscaba más raíces en un armario improvisado. Eduardo lo siguió hasta allí, curioso. Dentro de la caja de madera había ingredientes que no reconoció: corteza trenzada, polvo seco, semillas arrugadas. El niño recogió con cuidado algunos elementos y se los entregó a su abuela, quien regresó a la estufa improvisada para preparar una nueva infusión. Eduardo recordó los laboratorios de investigación farmacéutica que había financiado, donde científicos con batas blancas manipulaban sustancias con suma precisión. Y de repente sintió que toda aquella ciencia moderna se había reducido a una maraña de frías certezas. Allí, en la sencillez de aquella cocina sin vajilla brillante, había algo antiguo que apenas entendía, pero sabía, en su intuición, que funcionaba. Doña Estela le ofreció un pequeño cuenco a Eduardo, pidiéndole que compartiera la comida con Isadora. En lugar de caldo, era una especie de puré terroso, lleno de texturas y aromas que se mezclaban en la boca. Con cada cucharada, Eduardo sentía un calor que se extendía por todo su cuerpo, como si su tensión se desvaneciera lentamente. Observó a Isadora comer, con los ojos fijos en el cuenco, como si devorara no solo la comida, sino también el dolor que antes la había paralizado. El padre entonces comprendió. No se trataba solo de curar el cuerpo, sino de nutrir el espíritu. Y en ese descubrimiento se produjo un punto de inflexión más profundo que cualquier victoria empresarial que hubiera logrado hasta entonces. Con el estómago caliente y la mente llena de preguntas, Eduardo le pidió a doña Estela que le explicara más sobre aquel ritual de sanación. La anciana se sentó en una silla improvisada y comenzó a contar en voz lenta historias de antepasados que curaban en plantas y raíces. Habló de ciclos de vida y muerte, de cómo el dolor debía ser enfrentado para ser transformado, no negado.
Cada palabra estaba tejida con la sabiduría de alguien que había vivido muchos inviernos y veranos, presenciando el poder oculto en la simplicidad de la naturaleza. Eduardo escuchaba asombrado y escéptico a la vez, entregándose a aquellas historias como quien se deja llevar por una vieja canción que nunca supo cantar. A medida que el día comenzaba a declinar, el sol salía en tonos anaranjados en el cielo e iluminaba el jardín donde Eduardo había plantado algunos plantones días antes, animado por doña Estela. Observó cómo las diminutas hojas verdes atravesaban el suelo, vívidas y frágiles. Ese jardín era más que un experimento social, fue el símbolo viviente de una transformación personal. Eduardo se arrodilló sobre la tierra húmeda, pasó las manos por las plántulas y sintió la textura fresca del suelo. Cerró los ojos y dejó que el viento le refrescara la frente. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que pertenecía a algo más grande que él mismo, la corriente continua de la vida, donde el dolor y la curación se entrelazan, y donde todos, después de todo, pueden comenzar de nuevo. En los días siguientes, la rutina se volvió casi sagrada. Eduardo llegó temprano a la casa de doña Estela y se quedó hasta el final de la tarde, registrando cada cambio en el rostro de Isadora y observando la sincronía silenciosa entre el niño y el curandero. Entre cucharadas, lepuré y sorbos de infusiones, anotaba mentalmente ideas para traer ese conocimiento ancestral al mundo moderno, no como una moda pasajera, sino como un auténtico soplo de vida. Con cada visita, sentía menos el peso de los plazos corporativos y más la ligereza de un verdadero propósito. Cuando el niño corría entre las plantas para recoger nuevas hierbas, Eduardo lo seguía con una mirada tierna, dándose cuenta de lo mucho que aquel niño era su puente hacia algo más grande que él mismo. En una tarde gris, mientras la llovizna salpicaba las hojas del improvisado cobertizo, doña Estela compartió una confesión. ¿Cuántos padres se han dado por vencidos antes de ver el resultado? La frase cortó a Eduardo como una cuchilla. Recordó a tantos padres distantes, demasiado ocupados para ver el dolor de sus propios hijos. Sintió una punzada de arrepentimiento cuando se dio cuenta de lo mucho que se había alejado de Isadora, viviendo en burbujas de lujo y negocios. La lluvia golpeaba contra el techo de amianto y el olor a tierra mojada impregnaba su ropa. Eduardo observó al curandero en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Después de todo, ¿cuántos padres había como él, ciegos a las necesidades emocionales de sus hijos? Esa noche, en casa, revisó cientos de correos electrónicos sin leer y recordatorios de reuniones, pero en realidad no tocó ningún dispositivo electrónico. En lugar de eso, hojeó un viejo álbum de fotografías familiares y encontró una foto de Isadora antes de su discapacidad, sonriendo en un columpio del patio de recreo. El rostro feliz de su hija golpeó su pecho como una invitación a reconectarse con el mundo del que había huido. Se sentía culpable, pero también decidido. Comprendió que, para salvar a su hija, primero necesitaba salvarse a sí mismo de las ambiciones excesivas que lo alejaban de lo que realmente importaba. Al día siguiente, sorprendió a todos al faltar a una reunión de alto nivel en la sede de la empresa. Sus socios se sorprendieron, pero él simplemente respondió: «Hoy tengo un compromiso mayor». Sin dar detalles, partió para el encuentro acordado con Patricia, su exesposa y oponente en la batalla legal por la custodia de Isadora. Al cruzar el vestíbulo acristalado de entrada, encontró a Patricia elegante, de postura erguida y mirada desdeñosa. Ella no esperaba verlo allí tan pronto. Sin embargo, Eduardo ya no se dejaba llevar por una estrategia fría. Ahora llevaba un intenso fuego por lo que había descubierto en la sencillez de ese camino de tierra. Patricia habló primero,
burlándose de su ausencia en las reuniones y afirmando que eso probaría su negligencia como padre. Él permaneció tranquilo, sintiendo que la confianza brotaba de su interior, cultivada por las semillas de esperanza plantadas por doña Estela. No estamos aquí para hablar de negocios, sino para decidir el futuro de Isadora. Su voz firme rompió su tono acusador. Patricia entrecerró los ojos, desconcertada. Eduardo dio un paso adelante y le ofreció el cuenco de barro ahora vacío como símbolo de vulnerabilidad. Esto es lo que me enseñaste más que cualquier curso de negocios, el valor del cariño. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento legal. Los abogados, situados discretamente en la sala, intercambiaron miradas de sorpresa. No sabían de la última visita de Eduardo a la casa de doña Estela, ni del ritual que estaba dispuesto a defender. Mientras Patricia revisaba sus propias notas, Eduardo esbozaba un plan, crear un programa social llamado Jardín da Esperanza, que combinaría la sabiduría ancestral y el apoyo terapéutico para niños con discapacidad. Propuso abrir espacios para familias necesitadas, con sesiones diarias de atención emocional, tratamiento natural y seguimiento profesional. Sabía que podía sonar a utopía, pero la convicción en su voz, basada en la transformación que había presenciado, no dejaba lugar al escepticismo fácil. Antes de cerrar la reunión, Eduardo invitó a Patricia a visitar el Jardín da Esperanza tan pronto como fuera inaugurado. Vea usted mismo lo que un cuenco de barro y un puñado de raíces pueden hacer. Ella dudó, pero en ese instante algo brilló en sus ojos. Curiosidad, tal vez arrepentimiento. La sola mención del proyecto le trajo recuerdos lejanos de cuando todavía amaba a la familia que tenían, antes de que el orgullo se convirtiera en un muro entre ellos. Así que aceptó considerar la propuesta, aunque mantuvo reservas. De nuevo en el sendero, Lucas y doña Estela esperaron, viendo cómo la luz se desvanecía en el horizonte. Eduardo bajó del auto con Isadora en su regazo y sintió por primera vez que no estaba solo. Trajo consigo la promesa de un futuro diferente. Isadora, al oler el aroma del cobertizo, se despertó y señaló el cielo nublado sonriendo. El niño corrió hacia ella y le extendió la mano. La escena era sencilla, pero llena de significado. Generaciones, clases sociales y visiones del mundo divergentes se unieron, todas en pos de un único objetivo, la curación. Esa noche, bajo el mismo techo de madera, Eduardo conversó largamente con doña Estela. Habló sobre el proyecto, sus expectativas, miedos y sueños. El curandero escuchó atentamente, dando consejos que mezclaban pragmatismo y misterio. Toda semilla necesita tierra fértil para brotar, dijo, pero también agua, sol y cuidados constantes. Eduardo sonrió, sintiendo la profundidad de las metáforas en lo que ella decía. Comprendió que este conocimiento no se oponía a la razón, sino que era complementario, una invitación a integrar cerebros y corazones para el bien común. Antes de irse a dormir, Eduardo se propuso leerle a Isadora el borrador del proyecto. La niña, con sus ojos curiosos, señaló cada palabra y preguntó qué significaba. Lo explicó de forma sencilla, como quien cuenta un cuento. Aquí ayudaremos a los niños a encontrar fuerza dentro de sí mismos. Isadora le acarició la mano y cerró los ojos, como si estuviera rezando. En ese sencillo gesto, Eduardo vio concretarse la verdadera esencia de todo, la fe de un niño capaz de renacer a través del cuidado de quienes ama. Eso fue solo el comienzo de un viaje que sabía que transformaría no solo una vida, sino muchas. Los preparativos para la inauguración del Jardín da Esperanza se convirtieron en una rutina intensa y al mismo tiempo emocionante. Eduardo pasó días coordinando la construcción de invernaderos de cristal improvisados, mientras voluntarios, jóvenes estudiantes de Mindenschen,
Medicina, psicología y agronomía se reunían en grupos para construir canteros y plantar semillas de girasol, menta, romero y lavanda. Cada plantación era esperada como un rito de paso, cargado de simbolismo. El girasol representaba una mirada al futuro. La lavanda traía la idea de paz. El romero evocaba recuerdos emotivos. La barandilla de madera, construida con la ayuda de carpinteros locales, fue tallada con las manos entrelazadas, reforzando la idea de comunidad y unidad. Entre un martillo y otro, Eduardo sentía que el corazón se le aceleraba, no por la ansiedad, por las repercusiones en los periódicos, sino por la genuina expectativa de presenciar a niños como Isadora descubriendo fuerza en cada brote verde. En la pared exterior se colocaron placas metálicas con el nombre del proyecto y un cartel rústico anunciaba: aquí la sanación florece en la conexión entre tierras y corazones. La noche anterior a la inauguración, regresó solo al lugar, caminó descalzo sobre la tierra húmeda y susurró un silencioso gracias a doña Estela y Lucas, a quienes vio distantes, pero siempre presentes en cada detalle. La luz plateada de la luna iluminaba los parterres recién plantados y las columnas de cristal reflejaban las estrellas, pareciendo sostener el cielo para que el sueño no escapara. Fue allí, en ese momento de pura contemplación, que Eduardo sintió una convicción inquebrantable de que todo esfuerzo valdría la pena, no para demostrarle nada a nadie, sino para honrar al niño, invisible, y a la abuela sabia que le enseñó que la vida se renueva cuando se alimenta el espíritu. En la mañana de la inauguración, el cielo amaneció despejado, con nubes dispersas que permitieron que el sol saliera intenso y dorado. Comenzaron a llegar familias enteras, muchas con niños discapacitados, otras simplemente curiosas por conocer el proyecto que ya generaba revuelo en las redes sociales. Había padres con miradas cansadas, madres con esperanzas contenidas y voluntarios ansiosos por asegurarse de que todo funcionara sin problemas. En una carpa improvisada, los stands ofrecían charlas rápidas sobre nutrición natural, fisioterapia combinada con actividades al aire libre y talleres de jardinería para que padres e hijos plantaran juntos. Eduardo, con traje informal, caminaba de un lado a otro estrechando manos a los presentes, intercambiando sonrisas y, sobre todo, absorbiendo cada detalle. Lucas, ahora luciendo una camiseta con el logo del proyecto, hizo presentaciones. Explicó a cada visitante la importancia de cada planta y mostró con orgullo las hierbas recién recogidas. Isadora, sentada en una silla de ruedas adaptada con flores a su alrededor, saludaba a la gente, cautivándolas con su brillante sonrisa. Cuando le repartieron mesas llenas de plantones, fue sorprendida por un grupo de niños que la invitaron a plantar junto a ellos. La escena derritió corazones, la mirada curiosa de Isadora, la delicadeza con la que tocaba la tierra y la gratitud grabada en su rostro resonaban como un retrato viviente de la transformación. En ese momento, Eduardo supo que el Jardín da Esperanza ya comenzaba a cumplir su propósito: enseñar que la solidaridad, la empatía y el cuidado mutuo generan frutos más valiosos que cualquier equilibrio financiero. El clímax de la ceremonia se produjo cuando Eduardo subió al pequeño escenario construido a la sombra de un frondoso árbol, decorado con guirnaldas de luces y banderas de colores. El micrófono se sentía pesado en sus manos, y el silencio que siguió antes de su discurso hizo que todos contuvieran la respiración. Miró al público, jóvenes, ancianos, profesionales de la salud, vecinos de la comunidad, y al fondo, doña Estela y Lucas intercambiando miradas cómplices, y sintió que el pecho se le llenaba de emoción. Luego comenzó: hoy no estoy aquí como un hombre de negocios, ni como alguien que alguna vez creyó tener todas las respuestas. Hoy
Vengo como un padre en busca de redención y como un ser humano que ha aprendido a valorar cada aliento de vida. Vi a mi hija recuperar su sonrisa a través de un cuenco de barro y unas manos sin diploma, pero con un inmenso poder, el de la compasión. Las palabras resonaron por toda la sala. Algunas personas se secaron las lágrimas, otras levantaron sus teléfonos móviles para grabar. Eduardo continuó explicando el propósito del proyecto, las alianzas futuras y la importancia de mantener vivo el conocimiento ancestral que compartió doña Estela. Terminó con una invitación directa. Los invito a cada uno a cuidar, a sembrar, a creer que incluso en la hora más oscura, una semilla de esperanza puede florecer. Este proyecto les pertenece a ustedes, a la comunidad, a todos los que eligen amar por encima del miedo. Palabras dichas con voz entrecortada y una firmeza contagiosa. Al final, el público estalló en aplausos espontáneos y el cielo, como queriendo ser cómplice, hizo brillar aún más el sol. Luego del evento, mientras la mayoría de la gente se dispersaba a sus actividades paralelas, Eduardo pidió a Lucas e Isadora que lo acompañaran al interior de los invernaderos. Las plantas jóvenes, que ahora cubrían los estantes de madera, formaban una alfombra verde que rebosaba de vida. El calor húmedo contrastaba con el ambiente exterior, creando una atmósfera casi de santuario. Eduardo pasó su mano por las hojas dentadas de las hierbas medicinales y observó los brotes de flores silvestres que estaban surgiendo. Recordó los primeros días cuando plantó las plántulas sin ninguna certeza de que sobrevivirían y sonrió. A su lado, Isadora extendió la mano para tocar una hoja de menta y dejó escapar un sonido de sorpresa. «Huele a chocolate, papá», exclamó con los ojos abiertos. Lucas se rió y explicó: «Es la combinación de algunas flores. La naturaleza siempre sorprende». Eduardo abrazó a su hija, sintiendo su corazón casi desbordarse de gratitud. En ese simple gesto, se dio cuenta de que el verdadero legado del proyecto no era solo el cultivo de plantas, sino la germinación de sueños, la reconexión de padres e hijos y el recordatorio de que la sanación se puede encontrar en las pequeñas maravillas que ofrece la vida. Solo hay que tener el coraje de tocar la tierra. Mientras caminaban de regreso al salón principal, se les acercó un periodista de un importante portal de noticias. Ella, con una mirada inquisitiva, hizo la primera pregunta. «Señor Eduardo, mucha gente ha dudado de la eficacia de los tratamientos naturales. Le responde a quienes lo llaman charlatanería». Eduardo se detuvo, miró a Isadora, que estaba jugando a regar unas plántulas en una regadera, y luego se volvió hacia el reportero con expresión serena. «Le respondo mirando a mi hija, que llevaba 6 meses sin moverse, pero ahora camina apoyada en mis manos». Los flashes de los fotógrafos se intensificaron y el silencio del periodista se transformó en interés genuino. Continuó explicando cómo el proyecto combina ciencia y tradición, con seguimiento médico y evaluación continua. Aquí, la sanación no es mística, es empírica, observable. Celebramos tendencias milenarias y documentamos resultados reales y medibles. Invito a quienes lo duden a que traigan a sus hijos y observen. La convicción en su voz, fruto de experiencias vividas y no solo de creencias, se convirtió en el titular de las noticias publicadas esa noche. Una vez más, la combinación de emoción y ciencia había generado una narrativa poderosa, capaz de movilizar corazones y mentes. Entre las pocas sillas que quedaban en el salón, lo esperaba Patricia. Cuando Eduardo se acercó, ella le extendió la mano y en un gesto de reconocimiento dijo: «Es increíble, nunca imaginé que llegaría tan lejos». Había un destello de vulnerabilidad en su mirada. Por un segundo, el orgullo dio paso a la admiración. Eduardo sonrió y respondió:
Esto solo fue posible porque me permití aprender. Gracias por animarme a buscar algo más allá de los contratos. Intercambiaron una mirada comprensiva y, sin necesidad de más palabras, sellaron un nuevo capítulo en su relación. Ya no eran adversarios en la corte, sino socios en la misión de generar esperanza. La reconciliación fue silenciosa, pero poderosa. Prueba de que cuando el propósito es mayor que el ego, las diferencias pueden superarse en nombre del bien común. Unas semanas después, Isadora dio sus primeros pasos sin apoyo dentro del invernadero principal. Eduardo acercó sus manos a las de ella, dispuesto a apoyarla, pero fue ella quien dio un paso adelante, al principio vacilante y luego con más confianza, aplaudiendo al llegar al tronco de un pequeño limonero. Los voluntarios que observaban la escena desde lejos dieron un aplauso apagado y sonrieron emocionados. Eduardo sintió las lágrimas rodar por su rostro sin fuerzas para contenerlas. No de tristeza, sino de orgullo y alivio. Se arrodilló junto a su hija, tomó sus manos temblorosas y dijo con la voz quebrada: «Es tu momento de volar, mi ángel». Isadora, sin aliento, respondió con determinación infantil: «Puedo hacerlo, papá». Allí, en ese momento, la victoria superó cualquier resultado financiero o reconocimiento público. Fue la fiesta de la vida, de la superación y de la fe inquebrantable de un niño que, incluso frente a la discapacidad, demostró que tenía la fuerza de todo un ejército. Con el éxito de las primeras semanas, Eduardo organizó una pequeña reunión de benefactores y simpatizantes del proyecto. Al aire libre, bajo las ramas entrelazadas de un morera centenario, se instaló una mesa larga. Arriba, platos de frutas recogidas del propio huerto, panes artesanales e infusiones frescas. Invitó a todos a plantar personalmente una plántula, como gesto simbólico de compromiso con la causa. Mientras se plantaban las semillas en la tierra blanda, se iniciaron conversaciones sobre la expansión del proyecto a otras regiones, la creación de un laboratorio de investigación sobre tratamientos naturales y alianzas con universidades. Pero, sobre todo, el ambiente era festivo, lleno de agradecimientos e historias personales de superación. Cada benefactor compartió una razón para apoyar la iniciativa. Madres que vieron a sus hijos recuperar el habla, maestros que aprendieron nuevos enfoques inclusivos, coordinadores de salud que descubrieron alternativas más humanas. Eduardo escuchó atentamente, sintiendo que cada historia reforzaba la urgencia y el valor de seguir sembrando esperanza. Una tarde tranquila, caminó solo hasta el lugar donde se guardaba el viejo álbum de fotografías que había encontrado semanas antes. Bajo la tenue luz de una lámpara colgante, hojeó las páginas amarillentas y encontró una imagen de sí mismo cuando era niño, sentado junto a su abuelo en el patio trasero, ambos sonriendo bajo un árbol de jabuticaba. Su abuelo, un hombre humilde y de pocas posesiones, había sido el primero en enseñarle a Eduardo que la tierra nutría más que raíces, nutría sueños. En ese momento, Eduardo se dio cuenta de que su regreso a la sencillez no era un paso atrás, sino el cumplimiento de una antigua promesa: honrar la sabiduría de quienes lo precedieron. Tocó la foto como si fuera un objeto sagrado y en silencio agradeció a su abuelo por haber plantado en su corazón la semilla que ahora floreció en el jardín de la esperanza. En la madrugada del día siguiente, antes de que llegara nadie más, Eduardo llevó a Isadora y Lucas al centro del jardín. Los suaves rayos del amanecer iluminaban los pétalos aún cubiertos de rocío, creando un espectáculo de colores y reflejos. Formaron un círculo alrededor de un girasol especial, plantado en memoria de todos los niños que lucharon con limitaciones físicas. Eduardo tomó las manos de Isadora y Lucas, cerró los ojos y susurró una oración de gratitud,
no a Dios formalmente, sino a la vida y a las personas que hicieron posible ese milagro colectivo. Cuando abrió los ojos, vio al niño flacucho y a su hija, mirándolo con absoluta ternura y confianza. Allí, en el silencio roto solo por el canto de los pájaros, Eduardo sintió que había encontrado la verdadera riqueza, no la que se mide en bienes, sino la que brota del amor, la empatía y el coraje de creer, incluso cuando todo parecía imposible. Los días que siguieron a ese amanecer especial se convirtieron en una delicada coreografía de compromisos y cuidados. Eduardo mantuvo reuniones matutinas con el equipo de voluntarios, revisando los informes de progreso de cada niño al que ayudaban, desde el avance de pasos vacilantes hasta mejoras en el habla y la visión. Entre un encargo y otro, atendía llamadas de periodistas y madres ávidas de vacantes, mientras reservaba tiempo para supervisar personalmente las terapias en el almacén de cristal. Por la tarde, era común verlo sentado en una pequeña mesa de madera, con un montón de notas bajo los ojos y una taza de té de menta siempre a mano, observando a las familias ir y venir por el jardín. El suave viento traía el aroma de flores medicinales, recordándole el contraste entre ese espacio animado y las frías salas de reuniones que había abandonado antes. En silencio sentí crecer el peso de las expectativas, pero encontré fuerza en los recuerdos de la sonrisa de Isadora al ver cada brote verde. En esos momentos aprendió que gestionar un proyecto social requería más que una planificación estratégica, requería empatía, paciencia y capacidad de escuchar lo que no estaba escrito en ningún manual. Una mañana, una delegación de donantes internacionales llegó al lugar. Vestidos con trajes elegantes, llevaban carpetas llenas de números, gráficos y preguntas agudas sobre retorno financiero y sostenibilidad. Eduardo los recibió en el patio principal con Isadora y Lucas avanzando a su lado como embajadores de un nuevo mundo. Guió al grupo a través de los invernaderos, mostrando los canteros de girasoles y explicando los protocolos de monitoreo para cada niño. Al hablar de las métricas de la evolución, porcentajes de mejoría motora y emocional, también destacó el brillo de esperanza en los ojos de los pequeños a los que ayudó. Los donantes, al principio taciturnos, comenzaron a escribir impresiones sorprendentes. Todo allí era medible y al mismo tiempo intangible, la transformación de los corazones. Al final del recorrido, uno de los inversores, un hombre canoso con aspecto profesional, estrechó la mano de Eduardo y le dijo: «No es común encontrar proyectos que equilibren ciencia y sensibilidad. Cuente con nosotros». El simple gesto valió más que cualquier presentación de PowerPoint, pero no todo fue siempre acogedor. Pronto surgieron voces críticas en foros en línea, cuestionando la viabilidad de un tratamiento que mezclaba creencias populares y prácticas alternativas. Los grupos de padres preocupados exigieron garantías de eficacia, mientras que los médicos tradicionales advirtieron de los riesgos de la desinformación. Eduardo leyó cada comentario con calma, pero no pudo evitar sentirse incómodo. Una mañana lluviosa entró en la sala principal del jardín, abarrotada de papeles, y se quedó mirando la ventana empañada. Era como si el mundo intentara verlo a través de unos cristales sucios. Podría dar marcha atrás, llamar a la prensa o reaccionar con cifras precisas. Sin embargo, en ese momento optó por buscar la raíz del malestar, la falta de confianza. Respiró hondo. Decidió centrarse en reforzar el seguimiento médico, integrar más especialistas al programa y, sobre todo, mantener la absoluta transparencia. La crítica externa se convirtió en el combustible para mejorar los procesos, sin negar nunca lo que hace único a Jardín da Esperanza: la unión de ciencia, corazón y tierra. Al final de la tarde, Eduardo se dirigió a la casa de doña Estela,
sintiendo el peso de cada palabra que pensaba decir. Al encontrarlo, también encontró el calor acogedor de la estufa improvisada, donde aún humeaba la última infusión del día. Contó las noticias, las donaciones, las críticas, las preguntas, y en lugar de buscar respuestas rápidas, escuchó. La sabiduría del curandero se manifestó en un consejo sencillo. Es en la tierra golpeada donde se ve quien tiene raíces fuertes. Doña Estela hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada sílaba resonaba como un consejo ancestral. Le pidió reforzar la formación de los nuevos voluntarios, presentar el protocolo de visita, pero también enseñar a las familias a cultivar la paciencia y la confianza en el proceso. Eduardo anotó mentalmente cada detalle, dándose cuenta de que, a pesar de todas las innovaciones tecnológicas y la planificación corporativa, el punto central permanecía inquebrantable: la fe en la vida que brota donde hay cuidado. Con el plan elaborado, regresó al jardín al día siguiente y convocó una asamblea general. Allí, en un círculo informal, reunió a médicos, voluntarios, terapeutas y el pequeño equipo administrativo. Presentó el protocolo de transparencia e integración, un manual práctico que combina un calendario de evaluaciones médicas, informes de avances científicos y sesiones de intercambio de experiencias con las familias. Luego, instaló un tablero de anuncios donde los padres podían dejar preguntas, sugerencias y felicitaciones. Todo quedó grabado para realizar ajustes constantes. Cuando se entregó el documento a cada persona, hubo un aleteo de anticipación. Por primera vez, el programa social estaba estructurado con la misma seriedad de cualquier gran emprendimiento, pero manteniendo el toque humano que siempre lo ha caracterizado. Eduardo observaba cada rostro, guardando en su corazón la sensación de haber encontrado la manera de unir las dos únicas fuentes de la verdadera transformación: el rigor de los números y la fuerza del afecto. En los días siguientes comenzaron los primeros entrenamientos. Hubo sesiones prácticas de jardinería terapéutica, enseñando a los voluntarios cómo podar, plantar y observar signos sutiles de progreso en las plántulas, y talleres de comunicación empática, donde los psicólogos orientaron a los profesionales sobre cómo apoyar a las familias en estado de vulnerabilidad. También participaron padres de niños que estaban siendo atendidos, quienes compartieron historias de pequeñas victorias. Hoy pidió un sorbo de agua él solo, o mi hija abrazó a su hermano sin miedo por primera vez. Estos testimonios apoyaron con verdadera emoción el protocolo. Eduardo, siempre atento, circuló entre los grupos, anotando sugerencias y ofreciendo apoyo. Vio lágrimas discretas, sonrisas de alivio y renovaciones de esperanza. En ese ambiente, cada lección aprendida estuvo acompañada de un testimonio de fortaleza humana, y fue allí donde el proyecto se consolidó, alimentado por la interacción diaria de quienes necesitaban ayuda y quienes la ofrecían. El clima de optimismo, sin embargo, sufrió un golpe inesperado cuando uno de los jóvenes pacientes presentó una reacción adversa, una inusual alergia a una infusión que combinaba hierbas de romero y lavanda. Isadora se había adaptado bien, pero otro niño, de 5 años, desarrolló un sarpullido y fiebre leve. Los padres se alarmaron y uno de ellos incluso puso en duda el conocimiento de doña Estela. Eduardo sintió que se le encogía el corazón. Cualquier error podía comprometer todo lo que había construido. Sin dudarlo, activó el protocolo de seguridad, acompañando al niño a un hospital aliado, donde se le brindó atención médica inmediata. Al regresar al jardín, reunió a las familias y les explicó con absoluta transparencia los riesgos conocidos, las medidas correctivas ya en marcha y los próximos pasos para evitar que se repitan. Se disculpó por el susto y reforzó que cada acción estuvo pensada para proteger a los niños.
La postura honesta y proactiva hizo del episodio una fuente de fortaleza. Las familias no vieron allí amateurismo, sino un verdadero compromiso con la salud y la confianza de todos. Unos días después, en el juzgado donde se estaba llevando a Pizzin cabo el litigio de custodia, el juez dictó el veredicto final. En una audiencia transmitida por internet, con Patricia a su lado y Eduardo emocionado, se reconoció el valor del proyecto para el bienestar de Isadora. Se redefinió la custodia compartida, asegurando la prioridad de las actividades curativas y manteniendo el contacto con la madre en horarios programados para preservar el vínculo. La decisión fue recibida con alivio y alegría contenida. Eduardo abrazó a Patricia y ambos agradecieron al tribunal por escuchar no solo los argumentos jurídicos, sino también los técnicos y humanos. Al salir, la prensa captó una expresión serena en el rostro del empresario, quien abandonó el foro con Isadora en brazos, triunfante no por ganar una disputa, sino por ver a su hija rodeada de apoyo y amor. En honor al primer año de actividades, realizaron una celebración sencilla pero significativa en el propio jardín. Colocaron globos de colores, música suave y una mesa llena de pasteles de frutas y jugos naturales. Invitaron no solo a las familias a las que ayudaban, sino a toda la comunidad local, maestros, vecinos, comerciantes e incluso a los ex socios de Eduardo, curiosos por conocer esta iniciativa que se alejaba del estándar corporativo. Hubo breves discursos, emotivos testimonios de los padres y agradecimientos de los terapeutas. Cuando llegó su turno, Eduardo habló. Este jardín demuestra que podemos cultivar nuevas perspectivas cuando sembramos semillas de respeto, generosidad y ciencia. Cada sonrisa aquí demuestra que la vida florece donde hay cariño. El aplauso al unísono se extendió como una ola y sintió que el ciclo de transformación se estaba consolidando, listo para brotar en nuevos lugares. Esa noche, después de recoger los últimos equipos y despedirse de los voluntarios, Eduardo permaneció en el jardín iluminado por antorchas suaves y faroles colgantes. Caminó hacia el girasol especial, ahora erguido, y se sentó a su lado. Sacó de su bolsillo un lápiz y una pequeña libreta donde anotaba sus impresiones diarias. Allí, bajo la tenue luz, escribió una carta para sí mismo y para todos los que creyeron en el proyecto. Una carta de agradecimiento, compromiso y esperanza. Habló de cada desafío superado, de cada mirada que se abrió al milagro de la vida y de cada lección aprendida. Mientras doblaba el papel, sintió la ligereza de alguien que descubre que el propósito y la pasión pueden mover montañas o, en este caso, hacer florecer los jardines. Leyó en voz baja: que este espacio sea siempre recordado como un refugio para quienes buscan renacer y como un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en el cuidado mutuo. Metió la nota en un sobre, lo colocó dentro de un frasco de vidrio y lo enterró bajo el girasol como testimonio silencioso de que allí el amor y la empatía habían plantado raíces eternas. A la mañana siguiente de enterrar el sobre bajo el girasol, Eduardo llegó temprano al jardín. El rocío aún brillaba en los pétalos como pequeñas gotas de esperanza cristalizada. Respiró profundamente, sintiendo el aroma mezclado de tierra y flores medicinales llenar cada rincón de su pecho. Mientras caminaba, vio a Lucas e Isadora recogiendo cuidadosamente flores de manzanilla para preparar infusiones para las madres que esperaban en la tienda. La escena era casi poética. El niño invisible, ahora protagonista, extendiendo la delicada rama, y la niña que se recuperaba, ofreciendo sonrisas de gratitud. Eduardo se acercó y sin observó ese momento silencioso, como si toda la comunidad fuera un organismo palpitante y ellos fueran solo dos de los muchos corazones que lo hacían vivir. En ese momento comprendió
que la esencia del proyecto no estaba solo en sus objetivos y protocolos, sino en la simple rutina de cuidarnos unos a otros. Un nuevo desafío surgió cuando el ayuntamiento anunció una intervención urbanística. Se pavimentaría el camino de tierra que daba acceso al Jardín da Esperanza y se talaría parte de los árboles centenarios, incluido el Morera, donde se ubicaba el escenario improvisado. Algunos residentes se quejaron de que la pista mejoraría el tráfico, otros temían perder el espacio verde. Eduardo, al recibir la noticia, sintió un escalofrío en la espalda. Ese sendero rústico era parte de la identidad del lugar, la conexión directa entre el asfalto de la ciudad y el suelo fértil de la transformación. Convocó a una reunión con representantes de la comunidad y del ayuntamiento. Defendió la preservación de la zona forestal circundante y propuso una ruta alternativa que preservaría el árbol. Su argumento, basado en datos sobre el impacto social y ambiental y la fuerza simbólica del lugar, fue bien recibido. El ayuntamiento acordó redirigir el asfalto, manteniendo intacta la zona común. Fue otra victoria silenciosa, una prueba de que la escucha activa y el diálogo pueden proteger los espacios verdes y la vida. Con el terreno definido, Eduardo se dedicó a desarrollar un programa de visitas guiadas a escuelas vecinas. Quería que niños de diferentes orígenes conocieran el jardín, plantaran plántulas y aprendieran sobre hierbas medicinales. Se asoció con los directores de la escuela y llevó a los maestros a una visita de prueba. Estaban encantados de ver cómo el entorno inspiraba curiosidad. Los estudiantes tocaban la tierra por primera vez, escribían los nombres de las plantas en cuadernos coloridos y hacían preguntas sobre la relación entre los alimentos y la salud. Al final, cada colegio recibió un kit de semillas para cultivar mini huertos en el aula. Eduardo vio crecer el entusiasmo entre los jóvenes. Vio allí la semilla de una generación que valoraría más el cuidado del medio ambiente y de los demás. Y se dio cuenta, una vez más, que el efecto multiplicador del proyecto no estaba solo en la curación física, sino en la formación de ciudadanos conscientes. Mientras tanto, las sesiones de fisioterapia integradas con el tratamiento natural comenzaron a mostrar resultados consistentes. Los fisioterapeutas informaron un aumento del 20% en el rango de movimiento en algunos pacientes, mejoras que antes tardaban semanas en aparecer. Eduardo analizó los informes con satisfacción, pero también con la urgencia de buscar siempre más. Organizó un taller interno donde terapeutas y sanadores intercambiaron métodos, combinando ejercicios de estimulación motora con técnicas de relajación basadas en aromas y sonidos de la naturaleza. La idea era documentar estas prácticas en un manual científico para compartir con otras instituciones. Cada historia de progreso fue celebrada con aplausos, miradas emocionadas y comentarios de familias agradecidas. En los informes, las madres hablaron de niños que después de meses de inercia, ahora intentaban perseguir globos de colores durante las festividades del jardín. Estos pequeños logros se convirtieron en combustible para que todos siguiéramos invirtiendo tiempo y cariño en la rutina del proyecto. Una tarde, en 1980, que el sol se ponía entre rayos dorados, Eduardo fue sorprendido por una visita especial. Su antiguo mentor universitario, ahora un reconocido psicólogo, había llegado sin avisar. Llevaba una bata de laboratorio blanca y tenía una sonrisa curiosa. Quería saber sobre el proyecto que unía ciencia y tradición. Fue recibido por Lucas, quien le ofreció una infusión de hierbas frescas, y por Isadora, quien permaneció cerca de su padre. Durante la visita, la psicóloga recorrió cada obra, conversó con los voluntarios y preguntó sobre la metodología de apoyo emocional. Eduardo presentó el protocolo de integración y detalló la investigación de campo aún en curso. Al final, el mentor se acercó,
puso su mano sobre el hombro de Eduardo y le dijo: «Has construido algo raro, un laboratorio viviente donde la mente y el cuerpo se curan juntos». El elogio, que vino de alguien que lo había formado décadas antes, le hizo llorar. Se dio cuenta de que el impacto del proyecto trascendió las expectativas y llegó incluso a los más escépticos. El segundo año del proyecto trajo nuevos horizontes cuando una universidad local ofreció apoyo para la investigación. Profesores de nutrición, biología y psicología han propuesto una serie de estudios impactantes, desde análisis de saliva para medir los niveles de cortisol hasta investigaciones de campo sobre las percepciones del bienestar. Eduardo organizó un ala de investigación dentro del almacén, con bancos improvisados, computadoras y equipo básico. Los voluntarios ayudaron con la recopilación de datos, mientras los niños participaron de forma natural, a menudo guiados por la curiosidad científica. Un estudio piloto encontró una reducción significativa de los síntomas de ansiedad en los niños que participaron en sesiones de jardinería. Otro mostró una mayor interacción social en los pacientes que experimentaron paseos sensoriales por el huerto. Los resultados comenzaron a ser presentados en simposios académicos, transformando el Jardín da Esperanza en un referente nacional. Más que prestigio, esto trajo recursos para ampliar los servicios a otras regiones. Sin embargo, con el aumento de la demanda surgieron nuevas dificultades: falta de espacio físico y necesidad de profesionales especializados. Eduardo se dio cuenta que solo querer no era suficiente. Era necesario estructurar una red de apoyo más amplia. Se inició entonces el proceso de recaudación de fondos para la construcción de una segunda nave y la contratación de terapeutas ocupacionales, psicomotricistas e ingenieros agrónomos. Se creó un comité de gestión integrado por representantes de la comunidad y expertos para garantizar la transparencia en el uso de los fondos. Se organizaron eventos benéficos, así como bazares de artesanía para las familias ayudadas e incluso una cena anual, cuyas ganancias se destinaron al proyecto. A cada paso, Eduardo reforzó la cultura de pertenencia. Nadie era un mero donante o beneficiario. Todos éramos parte integral de una cadena que se fortalecía con cada gesto de solidaridad. Mientras coordinaba esta expansión, Eduardo no descuidó las visitas personales a doña Estela. Una tarde tranquila, la encontró sentada a la sombra de un árbol de hipé en flor, preparando una nueva infusión con pétalos vibrantes. Se sentó a su lado y le contó sobre sus recientes logros y desafíos. La mujer, con mirada atenta, comentó: «Todo lo que crece rápido necesita ser podado con cuidado». La metáfora, sencilla y profunda, le aportó claridad. En el afán de crecer, era necesario mantener la esencia del cuidado individual. Entonces, decidió introducir un programa de tutoría interna, donde las familias mayores asesorarían a los recién llegados, manteniendo viva la atmósfera acogedora. Así, incluso con un número mayor, la comunidad no perdería el calor humano que era tan vital para ellos. El impacto del proyecto llegó a las redes sociales, donde se viralizaron conmovedoras historias de superación de adversidades. Videos cortos mostraron a Isadora dando sus primeros pasos, a Lucas explicando el poder de los abrazos terapéuticos y a doña Estela preparando una plántula con las manos arrugadas. Las inscripciones se dispararon y con ellas llegaron mensajes de apoyo de todo el país. Eduardo aprovechó su alcance digital para promover sesiones semanales en vivo con expertos. Un psicólogo explicó los beneficios de la naturaleza. Una nutricionista enseñó recetas sencillas con hierbas del jardín. Y los propios niños participaron, respondiendo preguntas de otros seguidores.
Las transmisiones generaron interacción, donaciones e involucramiento de voluntarios distantes, quienes ofrecieron recursos, tiempo o ideas. Con cada nuevo me gusta, compartir o comentario, Jardim da Esperança ganaba más fuerza para seguir transformando vidas. En el tercer año llegó el momento de celebrar la autosustentabilidad. El proyecto abrió un pequeño huerto orgánico cuyos productos se vendieron en los mercados locales. Los ingresos recaudados cubrieron los costos operativos y parte de las ganancias financiaron becas para apoyar a estudiantes interesados en carreras en salud y medio ambiente. Los bancales de menta y albahaca se han convertido en una fuente de ingresos y aprendizaje para familias vulnerables. Cada venta en el puesto improvisado representaba no solo una transacción económica, sino un mensaje poderoso. Ese espacio que nació de la urgencia de curar a un niño se había convertido en un motor de desarrollo social. Eduardo, al ver el flujo constante de gente y sonrisas, sintió un orgullo contenido. Más que construir un proyecto exitoso, sembró autonomía y dignidad, demostrando que cuando la sanación florece en el corazón de las comunidades, los frutos son cosechados por todos. Con el éxito del huerto orgánico en pleno funcionamiento, Eduardo comenzó a explorar nuevas formas de garantizar la sostenibilidad financiera del Jardim da Esperança. Se reunió con chefs de restaurantes locales y les presentó los beneficios de utilizar hierbas frescas y productos cultivados en el propio proyecto. El interés fue inmediato. Los menús especiales de cocina terapéutica empezaron a incluir ensaladas elaboradas con albahaca y menta recolectadas en el invernadero, infusiones de manzanilla como postre e incluso infusiones de lavanda en cócteles sin alcohol. Cada plato servido tenía una etiqueta informativa sobre el proceso de cultivo, el impacto social y los beneficios para la salud. La iniciativa no solo generó ingresos adicionales para el proyecto, sino que también dio publicidad a la causa entre un público que a menudo nunca imaginaría involucrarse en proyectos sociales. Ver el logo del Jardim da Esperança en los menús de buenos restaurantes le hizo sonreír a Eduardo. Era una prueba de que la colaboración entre diferentes sectores, gastronomía, salud y comunidad, podía crear un círculo virtuoso de beneficios mutuos. Mientras tanto, el equipo de investigación académica presentó los primeros trabajos en 1900 congresos científicos regionales. Los profesores universitarios elogiaron la combinación de métodos cuantitativos, como las mediciones hormonales del cortisol, y métodos cualitativos, testimonios emocionales de las familias, y calificaron a Jardim da Esperança como un estudio de caso innovador. Eduardo observó orgulloso la presentación de su coordinador de investigación, quien informó que el 85% de los niños mostraron mejoras significativas en el estado de ánimo y la condición física después de solo 3 meses de participar en el programa de jardinería terapéutica. El reconocimiento académico vino con becas para estudiantes de posgrado interesados en investigar terapias integrativas. Para Eduardo, ese avance fue más que un trofeo intelectual. Fue un respaldo científico que validó la confianza que las familias depositaron en el proyecto. Se sintió aliviado al darse cuenta de que en lugar de un abismo entre la ciencia y la tradición, había un puente sólido, construido sobre la evidencia, el respeto y el amor. Sin embargo, no todo puede medirse en estadísticas. Un día, una madre se acercó a Eduardo sosteniéndole un viejo diario, con sus páginas llenas de letras irregulares escritas a mano por ella. Le entregó el cuaderno con voz entrecortada y le explicó que era el diario de su hija antes del accidente que le dejó secuelas motrices. Las últimas entradas hablaban del miedo, la angustia y el deseo de renunciar a todo. Ahora, esta misma hija, después de participar en el proyecto durante meses,
Abrazó con emoción a su madre y escribió en un nuevo diario: «Hoy planté una flor que nunca pensé que podría sostener». La madre, con lágrimas en los ojos, agradeció a Eduardo y a todo el equipo por devolverle a su hija las ganas de registrar pequeños logros. En ese momento se dio cuenta de que, por innovador y estructurado que fuera el proyecto, la verdadera transformación residía en los pequeños gestos de cada participante. El toque de una mano amiga, el estímulo de una palabra amable y el poder terapéutico de plantar esperanza en un suelo fértil. A medida que crecía la participación de la comunidad, surgió la idea de celebrar una Semana de Sanación, un evento anual que reuniría todas las actividades en una intensa programación de conferencias, talleres, presentaciones artísticas y una feria de productos. Eduardo asumió la coordinación general del evento, sabiendo que sería un hito para dar visibilidad al trabajo y atraer nuevos voluntarios y patrocinadores. Organizó paneles multidisciplinarios que incluyeron desde debates sobre políticas de salud pública hasta presentaciones de danza adaptadas por niños con necesidades especiales. La prensa local fue invitada a seguir de cerca cada atracción, y periódicos y emisoras de radio dedicaron reportajes enteros al tema. La Semana de la Sanación se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban inspiración, conocimiento y formas de contribuir a la causa. Al ver a padres, niños, maestros y autoridades caminando uno al lado del otro, Eduardo sintió que la misión trascendía el jardín físico, se extendía por toda la ciudad, sembrando nuevas iniciativas de cuidado e inclusión. Durante la Semana de la Sanación, uno de los momentos más emotivos fue el espectáculo de música y danza organizado por las propias familias. Niños en sillas de ruedas, adolescentes con discapacidades múltiples y voluntarios sin formación académica subieron al escenario improvisado y realizaron coreografías sorprendentes. Eduardo, entre el público, estrechó la mano de Patricia, quien ahora compartía no solo la custodia de Isadora, sino también la alegría de ver a su hija protagonizar un momento tan significativo. Las luces coloridas, el sonido vibrante y las sonrisas contagiosas de los participantes crearon un pico de empatía tan fuerte que muchos espectadores tuvieron que enjugarse las lágrimas. Fue el tipo de experiencia que ninguna hoja de cálculo de Excel podría capturar. Un renacimiento de la autoestima y una celebración de la diversidad en su forma más pura. Una vez finalizada la Semana de Sanación, Eduardo volvió al ritmo intenso de gestión y planificación. Se fijó metas para el próximo año: ampliar los servicios en un 50%, incluir terapias ocupacionales y lanzar una aplicación de monitoreo remoto para familias que vivían lejos del jardín. Se reunió con desarrolladores de tecnología social y discutió características que permitirían el seguimiento del progreso, calendarios de actividades y foros de soporte virtuales. La propuesta fue recibida con entusiasmo por los voluntarios más jóvenes, que vieron en la aplicación una forma de democratizar el acceso al conocimiento y al apoyo emocional. Eduardo reconoció que para que el proyecto siguiera creciendo, era necesario innovar también en el ámbito digital. Pero tenía claro que había una cosa: cualquier herramienta tecnológica, por avanzada que fuera, debía reflejar el espíritu acogedor y humano que definió los orígenes del Jardín da Esperanza. Mientras tanto, a nivel personal, Eduardo redescubrió los placeres simples. Comenzó a cocinar con Isadora recetas inspiradas en ingredientes de la huerta. Se rió de las historias que el niño contaba sobre sus juegos en la calle y se reencontró con amigos de la infancia que no había visto en años. Se dio cuenta de cómo su vida se había transformado no solo profesionalmente, sino en términos de valores.
Dejó de coleccionar trofeos y empezó a coleccionar recuerdos, risas alrededor de una mesa de madera, abrazos apretados después de pasos dados con esfuerzo, compartir el aroma de las flores al anochecer. Estos recuerdos, una vez distantes, ahora formaban el núcleo de su existencia, y cada día sentía que la gratitud florecía en su pecho, un sentimiento tan fuerte como las raíces de un árbol centenario. En el umbral del cuarto año de actividades surgió una propuesta de intercambio internacional, un centro de rehabilitación en Europa. Quería conocer el modelo del Jardín de la Esperanza y adaptarlo al clima y la cultura locales. Eduardo viajó con un equipo de consultores para presentar el proyecto en congresos en Francia y España. Fue recibido en instituciones de renombre y encantó al público con la historia de cómo un niño invisible y un curandero de las afueras de la ciudad habían inspirado una revolución humanizada en el tratamiento de los niños. Cuando regresó, trajo consigo semillas raras de lavanda alpina y conocimientos sobre jardines sensoriales que se adaptan a las regiones frías. Los cambios ambientales y culturales se convirtieron en otro desafío a superar, pero también en una oportunidad para demostrar que la esencia del proyecto, el poder del cuidado, era universal y podía florecer en suelos diversos. De regreso a Brasil, Eduardo puso en práctica las adaptaciones que aprendió en Europa. Construyó áreas cubiertas para sesiones de terapia en clima frío, introdujo nuevas especies y creó espacios habitables con chimeneas de leña, donde las familias podían calentarse y compartir historias en los días más fríos. Estas innovaciones aportaron comodidad y proximidad, pero también reforzaron la identidad única del Jardín da Esperança, un lugar que evolucionó sin perder sus raíces. Ya no era solo un refugio terapéutico, sino un referente internacional en salud integrativa. En cada detalle, desde el tipo de madera elegida para los bancos hasta la selección de tés servidos, estaba el cuidado ancestral de Doña Estela, perpetuado por la visión audaz de Eduardo. Al final de ese cuarto año, realizaron una evaluación global del impacto del proyecto. Se revisaron indicadores de salud física y mental, satisfacción familiar, participación comunitaria y sostenibilidad financiera. Los resultados mostraron una mejora promedio del 40% en la calidad de vida de los participantes, así como un aumento constante de voluntarios y apoyo institucional. Eduardo organizó una reunión de celebración y presentó los datos en pantallas de proyección, intercalando gráficos claros con testimonios en vídeo de niños transformados por el jardín. Al final, anunció nuevos objetivos ambiciosos: expandirse a 3 nuevas ciudades en los próximos 2 años y crear una red nacional de colaboración de Jardines de la Esperanza. El público aplaudió y él comprendió una vez más que el verdadero logro no estaba en los números en sí, sino en la renovada esperanza que esos números representaban. Quinto año de actividades, inauguró el primer satélite Jardín da Esperança en la ciudad de Florianópolis. Eduardo, acompañado de un equipo mixto de voluntarios y técnicos, desembarcó en un terreno cedido por el ayuntamiento, a orillas de un manglar protegido. Allí, el reto fue crear un espacio que respetara el ecosistema local, sin dañar la fauna ni la flora nativa. Los invernaderos de cristal fueron sustituidos por estructuras de bambú y lona, más ventiladas e integradas al paisaje costero. Los senderos fueron pavimentados con grava fina reciclada, resultado de la demolición de antiguas edificaciones de la región, asegurando una eficiente permeabilidad y drenaje en los días de lluvia. La comunidad local participó activamente en las plantaciones. Los pescadores trajeron semillas endémicas, los artesanos hicieron carteles con madera reforestada y los maestros de las escuelas públicas colaboraron con actividades de educación ambiental. Paralelamente,
se instalaron sensores de humedad y temperatura para monitorear las condiciones microclimáticas, permitiendo ajustes finos en la gestión de la planta. La ceremonia de inauguración atrajo a líderes políticos, científicos y representantes de ONG ambientalistas, pero más que cualquier pompa, lo conmovedor fue ver a niños de las favelas vecinas jugando libremente, deslizándose por los troncos de árboles centenarios y descubriendo el aroma de las flores nativas. La creación de ese segundo jardín demostró que el modelo era adaptable a diferentes contextos, reforzando la creencia de Eduardo de que la semilla de la esperanza no depende de un suelo rico ni de condiciones privilegiadas, sino de la colaboración de quienes creen en el poder de transformar la realidad. La formación de nuevos equipos fue otra prioridad. Eduardo estructuró un programa intensivo de formación para profesionales locales, creando el Centro de Agentes de Sanación Comunitaria. Cada 3 meses, grupos de terapeutas ocupacionales, biólogos, psicólogos y curanderos populares se reunían para un curso híbrido, parte presencial en el jardín original y parte en línea a través de una plataforma interactiva. Las clases cubrieron técnicas avanzadas de fisioterapia sensorial, métodos de cultivo biodinámico, comunicación empática y gestión de proyectos sociales. Para garantizar el intercambio de conocimientos, cada clase recibió un mentor veterano, alguien que ya trabajaba en la huerta en São Paulo o Florianópolis, promoviendo discusiones de casos, prácticas de campo y supervisión de cuidados reales. Al finalizar el curso, los egresados recibieron un certificado que les permitió coordinar actividades en nuevos centros. La iniciativa fue esencial para mantener el estándar de calidad, pero sin reproducir un modelo rígido. Cada centro tenía autonomía para adaptar las prácticas a la cultura local, desde elegir las plantas más comunes de la región hasta definir horarios de servicio para respetar las costumbres pesqueras o las festividades comunitarias. Esta flexibilidad generó un fuerte sentido de pertenencia y dio lugar a la creación de nuevos proyectos, como jardines terapéuticos en residencias de ancianos y talleres de arte utilizando materiales del propio jardín, demostrando que el agente curativo puede ser cualquier residente comprometido con el cuidado de los demás. Con la expansión geográfica, también fue necesario mejorar la plataforma digital. Eduardo contrató a un equipo de desarrolladores para lanzar la aplicación Connected Roots, una herramienta que permitía a las familias registrar el progreso de sus hijos, compartir fotos de sus cultivos, participar en foros y programar citas en línea con terapeutas. La aplicación incluía un módulo de geolocalización que sugería prácticas de jardinería según el clima y el suelo de cada región, y una biblioteca colaborativa donde los usuarios podían enviar vídeos de recetas de té o ejercicios sensoriales. Además, una función de chat integrada proporcionó soporte en Mindamento, tiempo real para consultas de emergencia, reduciendo la ansiedad y evitando viajes innecesarios. La interfaz, diseñada con colores suaves e iconos intuitivos, ha sido probada con personas mayores y niños, garantizando la accesibilidad. El lanzamiento de la app en una transmisión en vivo coordinada por Eduardo y Lucas generó miles de descargas en las primeras horas. Equipos de voluntarios de diferentes ciudades comenzaron a monitorear las interacciones, responder preguntas y mapear las necesidades regionales. La digitalización no ha reemplazado el contacto humano, pero ha mejorado el alcance del trabajo, conectando redes de curación que antes estaban aisladas, pero que ahora intercambiaban información en tiempo real. Para Eduardo, aquello fue la culminación de un sueño. Unir la ascendencia de Doña Estela con la tecnología del siglo XXI, mientras el jardín da esperanza, dejaba de ser un punto físico y se convertía en un ecosistema virtual de cuidado y solidaridad.
Inspirado por el intercambio con Europa y la tecnología digital, Eduardo propuso la creación de un festival anual, el Encontro de Curas, que reunió a todos los centros del proyecto, desde Florianópolis hasta Tepotzotlán, en México, en una celebración de las prácticas comunitarias. La primera edición nacional tuvo lugar en Brasilia, en el patio de un centro cultural cedido por el gobierno federal. Durante 5 días, el lugar se convirtió en un mosaico viviente. Había tiendas de escuelas indígenas que enseñaban los usos de las plantas medicinales locales, laboratorios emergentes que demuestran pagos blockchain para donaciones transparentes, exposiciones de artes visuales y representaciones de teatro-terapia, conferencias de científicos que explican los resultados de las investigaciones y talleres de cocina con chefs que utilizan ingredientes del huerto original. La tecnología de realidad aumentada permitió a los visitantes plantar plántulas virtuales con datos de cultivo del mundo real que influyeron en la producción en jardines físicos. El momento culminante fue cuando Lucas tomó el centro del escenario y dirigió una meditación guiada, uniendo a miles de personas en respiración sincronizada, simbolizando la interconexión de corazones y tierras. El Encuentro de Curas consolidó el proyecto como un movimiento social global, mostrando que sanar no es solo un acto médico, sino una experiencia colectiva que se renueva con cada gesto compartido. A nivel personal, Eduardo experimentó una profunda transformación. Mirando hacia atrás, recordó al hombre protegido por las salas de reuniones, incapaz de llorar o abrazar sin un propósito estratégico. Ahora se reveló como alguien que había aprendido a escuchar el silencio, a valorar el tiempo pasado jugando con Isadora, a permitirse sentirse vulnerable. En sus notas, registró detalles como el sonido de los pies descalzos de Lucas golpeando el piso de tierra, el suave calor del sol al final de la tarde y la risa espontánea de los niños mientras plantaba una semilla que germinaba. Descubrió que la gestión también era compasión, el liderazgo era servicio y el poder era simplemente la capacidad de movilizar órdenes de cuidado a gran escala. En las reuniones de la Junta, ahora siempre incluimos un momento para compartir historias emotivas antes de la agenda técnica, lo que refuerza la cultura del cuidado. En casa, apagaba temprano su celular para leerle cuentos a Isadora o ayudarla con sus tareas, volviendo sus prioridades a lo que realmente importaba: presencia, conexión y amor incondicional. Los testimonios de las familias atendidas se convirtieron en narrativas poderosas. En un documental publicado en YouTube, una madre de un bebé prematuro informó que, después de semanas de tratamiento natural y sesiones de fisioterapia en el jardín, su hijo dejó de usar un tubo y respira de forma independiente. En otra escena, un adolescente con trastorno del espectro autista interactuó por primera vez en un círculo de danza sensorial bajo la guía de terapeutas y voluntarios capacitados. Estos testimonios fueron exhibidos en carteles solidarios en varias capitales, recordando a la sociedad que, en algún lugar, hay un lugar donde la esperanza brota de cada gesto de cuidado. Eduardo, al ver la filmación, se conmovió no por la cámara ni la proyección, sino por reconocer que cada historia significaba menos un número en un reportaje y más una vida transformada, una familia que redescubre sus vínculos y una comunidad que, cuidando a los demás, aprendió a cuidarse a sí misma. Pero, como en todo viaje, surgieron períodos de inestabilidad financiera. Las crisis económicas regionales han reducido las donaciones y muchos patrocinadores corporativos han redireccionado sus inversiones a proyectos de corto plazo. El flujo de recursos disminuyó y algunos centros tuvieron que suspender temporalmente las vacantes.
Eduardo sintió el peso de cada negativa y la angustia de las familias que esperaban ayuda. En lugar de dar marcha atrás, convocó un grupo de trabajo interno, integrado por voluntarios con experiencia en recaudación de fondos, marketing social y planificación estratégica. Lanzaron una campaña de financiación colectiva con recompensas simbólicas. Plántulas personalizadas, talleres online exclusivos y certificados de guardián de la esperanza. La respuesta fue sorprendente. Personas de todo el país donaron diferentes cantidades, motivadas por las historias reales que conocían. Esta movilización demostró que cuando un proyecto genera identificación emocional, trasciende presupuestos y encuentra apoyo en la voluntad colectiva de cuidar a los más vulnerables. Superar la crisis reforzó una lección esencial: arraigar el proyecto en principios sólidos, pero mantener la flexibilidad para ajustar las velas a medida que cambian los vientos. Eduardo retomó las palabras de doña Estela: la tierra fértil acepta semillas diferentes. Inspirado, introdujo un mecanismo de fondo de Just Reserva en el modelo de gobernanza, donde parte de las donaciones se asignaba automáticamente a emergencias. También creó alianzas de trueque con empresas de logística, sustentabilidad y tecnología, intercambiando servicios por espacios y recursos. De esta forma, el Jardín de la Esperanza pudo retomar sus actividades rápidamente, ampliando aún más su alcance. La crisis ha pasado, pero la capacidad de adaptación y la red solidaria que se formó se mantuvieron, haciendo al proyecto más resiliente y preparado para los retos futuros. Para perpetuar el legado, se lanzó el programa de mentoría Raíces Vivas. Profesionales experimentados guiaron a jóvenes voluntarios y nuevos coordinadores en un camino de aprendizaje práctico y reflexivo. Visitas guiadas a jardines, inmersiones en comunidades tradicionales, sesiones de supervisión de servicios y talleres de diseño de impacto social. Cada mentor eligió a un protegido, creando un vínculo de confianza y apoyándolos en la construcción de proyectos locales. El ritmo de reuniones mensuales, alternando teoría y práctica, permitió que el conocimiento ancestral, científico y administrativo circulara libremente, evitando que el éxito del proyecto dependiera de un solo líder. Así que, incluso si Eduardo decidiera reducir su carga de trabajo en el futuro, habría un ejército de líderes entrenados para mantener vivo el propósito original: cuidar cada vida que busca un nuevo comienzo. Mirando hacia el horizonte de 10 años, Eduardo rediseñó el plan: crear una red colaborativa llamada Aliança dos Jardins da Esperança, formada por centros nacionales e internacionales, compartiendo protocolos, investigaciones y recursos. La alianza promovería intercambios culturales, congresos bienales e intercambios de semillas raras, fortaleciendo redes locales con apoyo global. Habría espacio para la experimentación con nuevas tecnologías, inteligencia artificial para la detección temprana de necesidades, drones para monitorear invernaderos en áreas remotas y realidad virtual para inmersiones terapéuticas. Pero, sobre todo, mantendría el principio de que cada módulo de la alianza se organizaría de forma comunitaria, respetando las especificidades culturales y ambientales. Eduardo sabía que este ambicioso sueño dependería de la continuidad de la pasión colectiva y de la capacidad de reinventarse sin perder su esencia: cuidar la tierra para cuidar el corazón humano. En el 6º año de actividades, Eduardo recibió de Patricia, ahora no solo cotutora de Isadora, sino también compañera y amiga en la causa, un regalo simbólico: un broche de plata en forma de girasol, decorado con piedras de cuarzo rosa. Explicó que el regalo simbolizaba gratitud y reconocimiento por la transformación que la experiencia trajo a toda la familia.
Al recibir el broche, Eduardo sintió el peso simbólico del objeto, no como un adorno, sino como un sello de pertenencia a una historia mayor. Lo prendió cuidadosamente en la solapa del traje informal que ahora usaba en las reuniones formales, recordando llevarlo consigo como recordatorio diario del poder de las conexiones invisibles y la fortaleza que surge cuando las personas se unen por el bien común. Y así, de un encuentro inesperado entre un niño invisible y un hombre de negocios inmerso en certezas de cristal, nació una trama de superación que se apoderó del mundo en forma de jardines donde florece la vida. Eduardo, que antes medía el éxito en números, ahora lo contaba en sonrisas y pasos dados, en lazos que se fortalecían con cada siembra, en redes que se extendían más allá de las fronteras. El Jardín de la Esperanza se ha convertido en un legado vivo de que la verdadera riqueza se mide en la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, el miedo en coraje y la indiferencia en solidaridad. Y así termina el viaje de transformación de Eduardo, Lucas, Isadora y doña Estela, prueba viviente de que la verdadera riqueza nace del cuidado que sembramos en cada corazón. ¿Conmovió esta historia y quieres ver más historias que puedan tocar el alma e inspirar un cambio real? Dale me gusta a este video. Deja un comentario contándonos cuál fue el momento que más te impactó y compártelo con amigos y familiares que necesitan una buena dosis de esperanza hoy. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos encuentros con historias de superación, empatía y valentía. Hasta la próxima.